Queridas autoridades académicas, compañeras y compañeros, me habría gustado dirigirme a todas y todos ustedes en persona, en el paraninfo de nuestro histórico edificio. Les saludo desde este mismo espacio, pero en otro momento del tiempo, ya que compromisos ineludibles de última hora me han impedido acompañarles como tenía previsto. Espero que ayer pudiesen disfrutar del espacio singular que acoge desde hace más de 2 siglos nuestro Jardí Botànic, que tiene sus orígenes en la misma fundación de nuestra universidad en 1499. Fue en los albores del siglo XV cuando los jurados de la ciudad, el poder municipal, hicieron realidad el sueño del rey Jaume I, fundador del Reino de Valencia. Crear una nueva universidad para su nuevo reino y los reinos vecinos. Una universidad que estuviese a la altura de las principales universidades de su tiempo. Y lo hicieron reuniendo los estudios dispersos en las escuelas municipales que desde el siglo XIII se estaban impartiendo ya en nuestra ciudad. Con los estudios de leyes, medicina y teología se iniciaba una actividad ininterrumpida a lo largo de más de medio siglo mediante el cultivo del derecho como disciplina académica. Hoy, con orgullo y con indicadores que sitúan nuestra universidad como la segunda universidad española y nuestra facultad de Derecho como la primera de España, les saludo desde el edificio donde empezó nuestra historia. Somos la primera universidad de Europa en recepción de estudiantes Erasmus y de ese modo hemos contribuido a hacer realidad ese anhelo de ser una universidad abierta al mundo, siempre con una mirada nuestra en la realidad de nuestro territorio. Un territorio que hace justo 7 meses sufrió las consecuencias de la inundación por una dana, una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera que evidenció la fragilidad de nuestras sociedades ante el cambio climático y sus consecuencias. Sean pues estas palabras de agradecimiento por haber elegido nuestra universidad y nuestro territorio para la celebración de su congreso anual en solidaridad con Valencia, bajo el título Tiempo de trabajo y cambio climático. Doctora María Emilia Casas, presidenta, muchas gracias por esta decisión. Muchas gracias al comité organizador por vuestro esfuerzo y especialmente al doctor José María Gerlich y al doctor Juan Antonio Altés. Quiero aprovechar esta intervención para felicitar a todo el comité científico por el excelente programa que se va a celebrar en nuestra universidad en estos próximos días. Desde luego, la elección de la temática se ajusta a los tiempos de incertidumbre en que vivimos. Por una parte, la transformación digital que está cambiando nuestras formas de vivir, de convivir, de relacionarnos y también de trabajar. En un contexto caracterizado por la industria 4.0 y la irrupción de la inteligencia artificial, el trabajo necesariamente debe cambiar, como ha sucedido en cada nuevo periodo de transición tecnológica. Pero es cierto que la velocidad de los cambios en los tiempos actuales nos enfrenta a una vorágine que requiere de la participación y la reflexión de la ciencia y también de la protección del derecho adquirido por los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de décadas de progreso social. Por otra parte, vivimos un tiempo de transición ecológica, marcado por una emergencia climática que nos enfrenta a situaciones adversas, a fenómenos meteorológicos más extremos y que deben hacernos repensar también no solo nuestra forma de habitar el planeta, de convivir con otras especies, sino a la misma forma en que nuestra acción humana está condicionada por el mundo en que vivimos. Las consecuencias de la acción humana en la transformación del territorio ante fenómenos atmosféricos adversos produce unas consecuencias que en último extremo son la pérdida de vidas humanas. También una afectación sobre la capacidad productiva que puede tener efectos que se extienden más allá de la primera recuperación de las infraestructuras. Con estas reflexiones, que veo que forman parte de los debates que van a sostener estos días, quiero aprovechar para desearles un fructífero congreso. El éxito de sus reflexiones es el progreso de la ciencia, necesario
para orientarnos en un mundo marcado por los desórdenes informativos y por la polarización ideológica. Les invito también a disfrutar de este magnífico edificio, sede de la Universidad de Valencia desde su fundación en 1499. Y espero que este Paraninfo que les acoge sea un espacio de reflexión que permita la continuidad histórica con los debates que desde el siglo XVII se celebraron en esta magna sala. También espero que conozcan el campus de Tarongers, donde tendrán lugar parte de estas sesiones. Un campus que, superado su cuarto de siglo, sigue en transformación después de un proceso participativo en que la comunidad universitaria decidió cómo transformar el entorno para hacerlo más próximo, para hacerlo más suyo, porque la universidad pública es de todas y de todos. Esta universidad es también la suya. Espero que se sientan así como en su propia universidad, como en su propia casa. Y también que se sientan en su ciudad, en Valencia, una ciudad cosmopolita, cruce de civilizaciones, ciudad abierta al Mediterráneo, al Mare Nostrum latino, que nos permitió ese cruce de civilizaciones que nos ha traído hasta la actualidad. Bienvenidas y bienvenidos a la Universitat de Valencia. Bienvenidas y bienvenidos a València. Bon dia, benvinguts, benvingudes a la Universitat de Valencia, a totes y a tots, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la Universidad de Valencia. Vamos a comenzar con el acto de inauguración. Tengo el honor de acompañar en la mesa a doña María Emilia Casas Bahamonde, presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, don Antón Costas Comesañas, presidente del Consejo Económico y Social de España, don Antonio Galván Díez, secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, y Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. A todos ellos y a ella, muchas gracias por acompañarnos. Y, en primer lugar, tiene la palabra doña María Emilia Casas Bahamonde. Muchas gracias, vicerrectora. Buen día, buenos días. Para la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social es un placer ver a tantas personas asociadas en este maravilloso Paraninfo de la Universidad de Valencia para celebrar nuestro 35º Congreso Anual. Lo hacemos volviendo a esta maravillosa ciudad donde celebramos nuestro 11º Congreso. Se cumplen 25 años y esta también ha sido una significación de la elección de la Universidad de Valencia como lugar de nuestro encuentro. Y además hay muchas coincidencias históricas en lo que sucedió en aquel congreso y en lo que sucederá en este, porque, como todas y todos saben, celebraremos, homenajearemos a 3 catedráticos insignes de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que han celebrado un cumpleaños muy significativo, que son sus 90 años, ¿no? Y los profesores Rodríguez Piñero, Luis Enrique Lavilla y el profesor Sagardoy pues tuvieron en aquel Congreso de Valencia una participación muy especial, ¿no? Porque allí se cambió de junta directiva y el profesor Rodríguez Piñero, que la presidía, pasó el testigo al profesor de Lavilla, que lo recordará, supongo, mañana. El ponente general fue el profesor Sala, que está aquí y nos acompaña, al que tengo que agradecer pues, todo lo que ha hecho por este congreso y lo que está haciendo también por la asociación, su identificación y su participación activa en la Asociación Española de Derecho del Trabajo. Y fueron ponentes los profesores Rojo, García Perrote y el profesor Gerlich, que va a ser ponente general en la sesión de hoy. Va a abrir las ponencias, los trabajos de este congreso hoy. No tenemos datos de participación cuantitativa en aquel congreso, pero sí tenemos los actuales, lógicamente, y tengo la satisfacción de decir que hemos roto el techo de inscritos e inscritas en un congreso de la asociación, alcanzando este año la cifra de 327 inscritos. Habíamos rozado los 300 en el Congreso de Santiago de Compostela, habíamos rozado los 300 en el Congreso de la Universidad de Salamanca
vino después la terrible COVID y estamos recuperándonos todavía, pero en un proceso de crecimiento. Participan representantes, profesores, investigadores de 48 universidades distintas y tenemos el apoyo de diversas administraciones públicas, la Generalitat, desde luego la representación del Estado, de la que hablaré inmediatamente, de inspectores de trabajo, de abogados, de graduados sociales, y en este congreso ensayamos también una nueva actividad, una nueva oportunidad, una ventana de oportunidad, que es estrechar las relaciones con el Consejo Económico y Social de España. Las hemos estrechado también con el Consejo Económico y Social de Valencia, pero con el Consejo Económico y Social Estatal tenemos la fortuna de que nos acompaña su presidente, profesor Costas Comesaña, que además ha entendido el sentido de nuestro congreso y participa el CES con una mesa que será, a buen seguro, muy interesante sobre cambio climático. Por tanto, son novedades importantes de este congreso que indican pues, la capacidad de renovación de la asociación, que no es la capacidad de renovación de su junta directiva, sino de sus personas asociadas. Quiero señalar que la decisión de celebrar este congreso en la Universidad de Valencia estaba tomada de antemano, pero ocurrió después la terrible Dana y nos planteamos, junto con el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta universidad, si mantener el congreso aquí o llevarlo a otro lugar. Y llegamos a la conclusión inmediata por parte de todos, por ambas partes, la universidad y la junta directiva de la asociación, que debíamos mantenerlo aquí. Y también esta fue la conversación con el profesor Costas Comesaña. Debemos hacer algo especial en Valencia, en solidaridad con Valencia, ¿no? Y así, como veis en el programa, se titula este congreso, En solidaridad con Valencia, y va a abordar un tema absolutamente decisivo para el trabajo, para el futuro, para la vida de las personas, como es el tiempo de trabajo, coincidiendo además con una iniciativa del Gobierno de España de reducción de la jornada de trabajo a 37 horas y media, pero no solo, en una contemplación general de la significación actual del tiempo de trabajo, rota esa significación tradicional por tantas causas, ¿no? Desde luego la digitalización, el cambio climático, la demografía, es decir, que las grandes transformaciones contemporáneas, ¿no?, que sufre el mundo y cómo Europa se desenvuelve ante esas transformaciones contemporáneas nos trae aquí. Yo quisiera ser muy breve, terminar señalando el agradecimiento de la asociación a la Universidad de Valencia. Ha sido un comportamiento magnífico, ejemplar. Han hecho el trabajo prácticamente todo el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La asociación se encuentra muy satisfecha de la decisión tomada. Hemos tenido una respuesta en todo momento activa, adecuada, y quisiera pues, personificar el agradecimiento en el profesor Altés, que es el director de Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pero para todas las personas que integran el departamento. Muchas gracias de la asociación. Y quisiera también señalar que tenemos la presencia de una persona asociada, que es el profesor Pérez Rey, que es en este momento secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que ya viene unos años acompañándonos en esta doble condición, ¿no?, de autoridad del Estado y al propio tiempo de persona asociada, que también participa mucho en la asociación y siempre apoya las actividades de la asociación. Tenemos, desde luego, el apoyo del Ministerio, como he señalado. Hemos tenido el apoyo muy cercano de la Generalitat Valenciana. Aquí está don Antonio Galván, que nos recibió y nos atendió magníficamente bien. Tuvimos tiempo para debatir qué iba a ser este congreso. Al Ayuntamiento de Valencia, que no está presente en este momento, pero que lo estará en la clausura del congreso. Desde luego, al SEPE, que está también presente en las primeras filas, veo al director del SEPE, a FEACEN, que es una institución que colabora tradicionalmente con nosotros, que son instituciones
que han dado a la asociación también la significación de ensanchar la igualdad. Son instituciones representativas del mundo de la discapacidad y la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social camina también en esta dirección de integración, ¿no?, de unir el trabajo que hacemos a ese sector de la población. Y siempre tenemos OCERMI o FEACEN apoyando, porque hemos celebrado convenios institucionales de colaboración. Igualmente al Colegio Oficial de Graduados Sociales y de Valencia y al Colegio de Abogados de Valencia y, desde luego, también a la editorial Tirant lo Blanch, con la que todos y todas mantenemos relación. El Departamento de Valencia tiene una significación especial en esa relación, pero todos tenemos relación. Acabo señalando, porque no quiero tomar tiempo a las personas que integran la mesa, que tendrán cosas más interesantes que decir que yo, pero recordando la última evolución de la asociación. He señalado nuestra colaboración con el mundo de la discapacidad, he señalado también esta apertura a relaciones más estrechas con el Consejo Económico y Social, porque realizamos un trabajo muy paralelo, ¿no?, presidente, en ocasiones, ¿no?, y leemos vuestros informes y creo que podemos establecer en estos y en otros actos esa colaboración institucionalizada. Por tanto, es una gran satisfacción comunicarlo aquí. Me gustaría además señalar, pero ya lo sabéis, que tenemos una nueva sede, algunos de vosotros habéis estado en la sede y es para la asociación y su junta directiva una cosa muy relevante, pero no podría dejar la palabra, una extensión un poquito mayor, para recordaros, para señalar que hemos sido reconocidos como asociación de utilidad pública. Y esto es que para nosotros es absolutamente esencial, porque por vez primera se reconoce la utilidad pública a la investigación y a la enseñanza en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Oigan, y estaban reconocidos los científicos llamados puros, los estudios STEM. Nadie duda que hacen investigación importante, que hacen ciencia, pero el derecho no es ciencia. Es que nos ha costado mucho este reconocimiento. Y hemos tenido el apoyo, pues, de distintos ministerios, desde luego de los que se relacionan con el derecho del trabajo y de la seguridad social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y es un orgullo deciros que el trabajo que hacemos tiene utilidad pública, tiene utilidad social. Este es el significado de ese reconocimiento que me parece que lo tenemos que poner en valor. Y eso se debe al gran trabajo que todas y todos hacéis, un trabajo de seriedad científica absoluto y, desde luego, al debate en el que caminamos con mayor intensidad y con mayor seguridad. Y una cosa que yo he señalado desde el principio, desde que me encargué de la dirección de la asociación, la importancia de hacer opinión pública. Es decir, de este congreso surgen conclusiones, serán las conclusiones de Valencia y las enviaremos a las autoridades competentes y a la sociedad para que sean conocedores de lo que hace la Asociación Española de Derecho del Trabajo, lo que hacen sus miembros. Entonces, tiene un valor absolutamente esencial este congreso, un espacio de encuentro, de un encuentro personal muy importante entre todas y todos, pero además es un espacio de debate serio, de investigación, de avance, de la puesta en común de los resultados de investigación que ofreceremos con las conclusiones del relator general, que se harán públicas y serán enviadas para el conocimiento público. Por tanto, esperamos y yo deseo el mayor éxito al Congreso para que la asociación pueda cumplir esa función a la que legítimamente aspiramos de hacer opinión pública. Porque me parece, y es la última reflexión, que un signo de la democracia, de vivir en democracia, de vivir en un Estado democrático como el que la Constitución ha proclamado, es la ciencia. No me parece que pueda haber democracia sin ciencia. Si hay un análisis histórico de los sistemas que han hecho ciencia, pues no se hace la ciencia igual, con falta de democracia que con democracia. Y la ciencia es una característica de la democracia europea y occidental, podríamos decir todavía en sentido más amplio. Y estamos en unos momentos en que Europa está en una posición pues no especialmente fuerte, como sabemos, compitiendo con China, que nos da sopas con ondas en
en digitalización y con una relación con Estados Unidos pues, de una complejidad muy notable, teniendo en cuenta las últimas elecciones. Por tanto, Occidente es signo de ciencia y creo que, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que contribuir a que esa vertiente definitoria de la democracia progrese. Recordaré que con la revolución industrial se europeizó el mundo. Es que fue una realidad, ¿no? Se europeizó el mundo. Ahora parece que no va a ser así, que con la revolución tecnológica no se europeiza el mundo, sino que Asia y África crecerán más. Pero desde este pequeño lugar me parece que esa significación de contribución a la democracia, al Estado, a la sociedad, que hace la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social tiene que ser puesta en valor. Agradezco, por supuesto, para concluir, a todas las ponentes y los ponentes por sus magníficos trabajos. Tendrán el libro del Congreso, a todas las personas que han mandado comunicaciones, enviado comunicaciones, a todas las personas que han colaborado con la asociación en la selección de las comunicaciones que podían ser admitidas y podían ser leídas en las sesiones del Congreso y, desde luego, a todas las personas aquí presentes por vuestra participación en este Congreso de Valencia, que estoy segura será un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social de España. Muchas gracias, vicerrectora. Buenos días a todos y a todas. No sé cómo expresarlo, pero estaba comentándolo ahora con el secretario de Estado, que viendo desde aquí todos los retratos que hay en la sala, de pronto te sorprendes cuando llegas a la derecha y te encuentras con un retrato que es la única mujer que está en los retratos de la sala. Al parecer fue la primera, me dice el secretario de Estado, la primera doctora que recibió ese título en la Universidad de Valencia, en el área, por lo que veo, por el color de humanidades, pero realmente choca en el buen sentido de la palabra. Esto después de esta pequeña referencia. En primer lugar, me gustaría felicitar a todos ustedes y a la asociación por este 35 Congreso. Se dice en la presentación que es un hito anual que ustedes celebran, que no se vio interrumpido ni siquiera en el caso de la COVID, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que poner también en valor esa idea, ¿no? También, en segundo lugar, felicitarles por el hecho de hacerlo en Valencia. Como una muestra, como una manifestación también de esa solidaridad con esta parte de la sociedad española, la sociedad valenciana. Y, en tercer lugar, felicitarles también por el tema elegido, ¿no? Tiempo de trabajo y cambio climático. Ahora me referiré un poco a este tema, ¿no? Y después de la felicitación, mi agradecimiento como presidente del Consejo Económico y Social de España y también mi agradecimiento personal por el hecho de que la presidenta nos haya invitado a participar, a colaborar en la celebración de este Congreso. Es para nosotros un privilegio, una satisfacción y un honor que espero que podamos, como decía María Emilia, continuar en el futuro, como de hecho lo veníamos haciendo ya en el pasado con ese acto anual que se celebra también en el CES. Insisto, muchas gracias por la invitación y la satisfacción de hacerlo. Tres comentarios rápidos, necesariamente rápidos, en primer lugar, sobre la DANA, y el hecho de hacerlo aquí en Valencia. En segundo lugar, sobre el tema de tiempo de trabajo
y en tercer lugar sobre cambio climático, ¿no? De forma muy rápida necesariamente. En la memoria del Consejo Económico y Social que hemos aprobado ayer, en el pleno de ayer, y que hemos presentado a los medios de comunicación también ayer, hay referencias en los 3 capítulos que tiene nuestra memoria. La ley nos obliga, es un mandato legal, nos obliga a presentarle al Gobierno antes de que finalice cada mes de mayo una memoria, un informe, una memoria sobre la evolución de la economía española. Capítulo 1, evolución del mercado de trabajo. Capítulo 2, y evolución de la sociedad, de todas las dimensiones de la sociedad. Capítulo 3, ¿no? En todos los capítulos, en esos 3 capítulos de la memoria de este año, hay referencias, hay epígrafes que van dirigidos a la DANA, vista desde 2 perspectivas. Es decir, cómo... Yo creo que, visto asépticamente, sin dejar de tener en cuenta el drama que eso significó, la DANA representa un experimento natural del que deberíamos sacar lecciones importantes. Tanto lecciones como cómo podemos hacer frente a este tipo de sucesos, digamos así, extremos, que en economía les llamamos cisnes negros o sucesos de cola. Como saben, en la distribución de Gauss de los sucesos, la mayor parte de los sucesos habituales están en el centro, y en las colas hay sucesos que consideramos altamente improbables, por eso normalmente no los estudiamos, pero que de ocurrir tienen unos impactos tremendos. Bueno, aquí estamos probablemente ante un suceso de cola altamente improbable, pero que en el momento en que se produce tiene unas consecuencias en el corto, medio y largo plazo importantes. Decía, esto es un experimento natural que desde el ámbito un poco de nuestra institución, pero creo que también desde el ámbito de la suya, de la asociación, debe llevarnos a sacar lecciones tanto en cuanto a las acciones que hay que poner en marcha cuando llega un suceso extremo de este tipo, como especialmente cómo podemos extraer lecciones para prepararnos para sucesivos eventos extremos que sin duda van a llegar, ya sean de naturaleza climática o como causa de naturaleza climática, o sean como causa de la COVID, ¿no? Eso nos va a llegar. En la memoria, insisto, solo esta referencia, nosotros nos aproximamos, no llegamos a abordarlo, nos aproximamos a estas 2 dimensiones de la DANA como un suceso, insisto, extremo. Cómo poder ayudar a la sociedad y a la economía en un momento concreto a recuperarse de ese golpe dramático, pero especialmente qué tenemos que aprender ahora desde todos los ámbitos, insisto, creo que también desde el ámbito del derecho del trabajo, a tener instrumentos que nos permitan estar preparados para que cuando venga otro, que vendrá, podamos responder a él de forma aún más rápida y más eficaz, ¿no? La segunda reflexión que querría hacer desde mi institución es sobre el primer tema de este congreso, que es el tiempo de trabajo, ¿no? La verdad es que he leído la presentación del congreso con gran interés, porque creo que es magnífica, por lo tanto felicito, vale la pena leerla con detalle y hasta subrayarla. Y desde nuestra institución quizá tenemos un dictamen reciente que vale la pena, aprovecho más bien esta ocasión para trasladarles un poco el contenido esencial. Es el dictamen que el Consejo Económico y Social de España ha hecho sobre el anteproyecto de ley de reducción de la jornada de trabajo y otras 2 cuestiones importantes también. Me refiero ahora solo a la reducción de la jornada de trabajo. Como saben, ese anteproyecto de ley llegaba al Consejo Económico y Social sin el acuerdo de una de las organizaciones que forman parte del Consejo Económico y Social, que son las organizaciones empresariales. Sin embargo, el esfuerzo que creo que se ha hecho en el Consejo a lo largo de muchas reuniones para llevar a un acuerdo entre nosotros que permitiese también incluir al grupo empresarial, creo que ha sido importante. Permítame solo como flash
una especie de síntesis que la temo un poco porque es demasiado síntesis. El dictamen del CES reconoce, dice, el Consejo Económico y Social reconoce la relevancia social, económica y empresarial de la reducción de la jornada laboral. Dice, por todo ello, el Consejo, reconociendo esta importancia, abunda en esta idea en que la reducción de la jornada de trabajo y su adaptación un poco a la evolución de la economía y de la tecnología es una buena orientación. Esto en primer lugar. En segundo lugar, hemos hecho un esfuerzo que es muy importante. Ayer se lo decía a la prensa, porque me decía en la prensa, dice, pero ha habido muchos desacuerdos. No, el dictamen tiene un primer acuerdo que es muy importante, un acuerdo sobre aquellas cuestiones en las que de momento aún no estamos de acuerdo. Pero este es un acuerdo muy importante en una institución que se dedica al diálogo social. Y en segundo lugar, aparece el núcleo de nuestro acuerdo. ¿Cuál es? En primer lugar, la idea de que hay que buscar un equilibrio entre los derechos de las personas trabajadoras y las necesidades organizativas y productivas del tejido empresarial. Esta expresión coincide bastante bien con una expresión que hay en la presentación de este Congreso y habla en concreto también de equilibrio entre derechos y equilibrio, naturalmente, entre intereses que en el corto plazo pueden tener algún tipo de conflicto. Yo creo que esto, si me permiten, antes de avanzar, un paréntesis, esto es muy importante en los próximos años y en las próximas décadas en nuestros países, especialmente en las democracias liberales de tipo pluralista. ¿Por qué motivo? Porque el problema económico de las democracias liberales ha cambiado en el inicio de esta década. Tal como lo definíamos los economistas y los responsables de las políticas económicas de los gobiernos, el problema económico tradicional era maximizar, esa es la palabra que utilizábamos, alguna variable que considerábamos de interés general, de bien público. El crecimiento, pues hay que maximizarlo porque suponíamos y suponemos que el crecimiento es una variable de interés general, de bien público. Pero si se dan cuenta, esto ha cambiado. El problema económico de nuestras sociedades ahora no es maximizar. El problema de nuestras sociedades es encontrar un equilibrio, de nuevo la idea de un equilibrio entre objetivos que son igualmente deseables, pero que al menos en el corto plazo tienen conflicto. Descarbonización, Agenda 2030, pues es un objetivo deseable, pero en cuanto lo aprobó el Parlamento Europeo y se quiso poner en marcha, las carreteras y autopistas de Europa se llenaron de tractores, ¿no? De un sector que decía, un momento, hay que buscar un equilibrio entre el objetivo de la descarbonización, en este caso, y el objetivo de mantenimiento y de cambio gradual de los medios de vida que hasta ahora tenemos. Esta idea de equilibrio para mí es fundamental y lo va a ser fundamental en las próximas décadas, ¿no? Déjenme aquí hacer una pequeña ironía. Los economistas no estamos bien preparados, no sé si los especialistas en derecho laboral están preparados, los economistas no estamos preparados para analizar este tipo de desequilibrios, de trade-off, de conflictos, ¿no? No estamos preparados. Por eso a veces, de forma irónica, dice, miren, lo mejor en esta situación es leer a San Agustín. Además, ahora está de moda los agustinos, ¿no? San Agustín. Y en su libro Confesiones, un libro magnífico, como ustedes saben, es una biografía de San Agustín, de hecho, en su libro Confesiones hay un momento en que San Agustín dice, Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Dice, porque el objetivo de la descarbonización, de la sostenibilidad, es la castidad moderna, digamos así, ¿no? Pero no ahora mismo. Esta idea de equilibrio, que es la que hemos tenido en cuenta en el dictamen y la que está en la presentación de este Congreso, creo que es fundamental. Y junto con la idea de equilibrio, ¿en qué nos hemos puesto de acuerdo? En tres principios que yo creo que son tres principios importantes
que han votado los 58, no mayoritariamente, casi en forma absoluta, los 58 miembros, consejeros y consejeras del CES, y que son los siguientes. En primer lugar, que una norma como esta, de tanta importancia, insisto, tanto para el derecho de los trabajadores, como de las personas, como también para la economía, necesita en primer lugar ser instrumentado a través del principio de gradualidad. La idea de gradualidad es un elemento esencial y ustedes lo conocen bien. El segundo principio que decimos es el de la flexibilidad. No puedes aplicar de la misma forma, de forma automática, una medida a sectores que tienen una realidad muy diferente, unas necesidades diferentes. Y en tercer lugar, el principio de la compensación, que es la nueva economía. La economía de la maximización no nos llevaba a buscar compensaciones. La economía del trade-off, la economía del equilibrio, nos obliga a buscar compensaciones. Este acuerdo en el seno del Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta la formación, recuerden, 60 consejeros y consejeras, 61 con el presidente, 60 consejeros y consejeras que proceden de los grandes sindicatos, de las grandes organizaciones empresariales y de otras organizaciones productivas como agricultores, ganaderos, consumidores o economía social, creo que es un acuerdo que, aun con sus limitaciones, será importante. Y acabo. Cambio climático. El año pasado, en la memoria del CES del año pasado, por primera vez, introdujimos un tema especial con la idea de hacer una prospección de futuro. Una memoria siempre es algo así como un informe de un forense, ¿no? Es lo que ya ha ocurrido, ¿no? Y queríamos un poco anticipar el futuro y elegimos en aquel momento, el año pasado, el cambio climático como un evento que tiene y va a tener una importancia tremenda, y queríamos hacer una prospección sobre sus impactos en la economía, capítulo 1, en el mundo del trabajo, capítulo 2, y en la sociedad en su conjunto, capítulo 3, ¿no? Yo creo que vale la pena, está editado como un documento específico del CES y vale la pena leerlo. No hay en España ningún otro, de momento, documento que intente aproximarse a esos impactos desde estas tres dimensiones, ¿no? Este año, el tema de la memoria de este año, el que aprobamos ayer, el tema especial, mirando al futuro, es la inteligencia artificial, su impacto en la economía, su impacto en el mundo de trabajo y su impacto en la sociedad. Bueno, también les animo en todo caso a interesarse por él. Nosotros mañana, la gentileza de la organización nos ha concedido, como saben, una mesa donde estaremos tres consejeros, uno del grupo 1, 2 y 3, presentando respectivamente esos impactos en la economía, infraestructuras, en el mundo del trabajo y en la sociedad. Yo aprovecho, presidenta de la asociación, porque en el programa aparezco como coordinador de esa mesa. Por motivos personales no podré estar mañana, pero los tres ponentes del Consejo estarán y, de hecho, no necesitan moderación ninguna, ¿no? Nada más. Muchas gracias por la invitación que se nos ha hecho, decía al principio, y también muchas gracias por la oportunidad de hacer estas reflexiones rápidas que les he trasladado. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Antonio Galván Díez, secretario autonómico de Empleo y director general de Labora. Muchas gracias, vicerrectora. Buenos días. Quiero comenzar estas palabras, en primer lugar, agradeciendo a la asociación la invitación a participar en este importante congreso y al éxito que habéis tenido en el mismo. Y también por haber elegido Valencia como ciudad anfitriona de su 35 edición. Permitidme, además, como representante de la Generalitat Valenciana, expresar, María Emilia, nuestro más profundo reconocimiento por el gesto de solidaridad que vuestra asociación ha querido tener con la ciudad y con toda la comunidad después de la dana del pasado 29 de octubre. Aquellas lluvias torrenciales dejaron tras de sí víctimas, destrucción e incertidumbre, pero lo que también han puesto de manifiesto es algo que hoy está más presente que nunca, que el cambio climático pues, es una realidad
que condiciona nuestras vidas, nuestras economías y nuestros trabajos. Y nos acompaña en esta apertura el secretario de Estado, Joaquín Pérez, y lo que no quiero dejar, y parte de su equipo, y no quiero dejar pasar tampoco la oportunidad de reconocer lo que creo que fue un diálogo honesto y eficaz entre las dos administraciones para conseguir escasamente en un mes articular un escudo social para proteger a más de 30.000 trabajadores y a más de 3.000 empresas. Este Congreso, con el título Tiempo de Trabajo y Cambio Climático, se inscribe, por tanto, en un contexto no solo académico o jurídico, sino profundamente social y humano. Es un contexto que nos exige repensar cómo trabajamos, cuánto trabajamos, cuándo y desde dónde trabajamos. Y también el papel que puede y debe desempeñar el empleo, el trabajo, las relaciones laborales en estos cambios. Este tipo de espacios, como el que tenéis, en los que se combinan el rigor técnico, la mirada crítica y la vocación de transformación social, son no solo valiosos, sino que son absolutamente imprescindibles, porque lo que son las políticas públicas no pueden seguir funcionando como compartimentos estancos, desconectadas de la ciencia y de los grandes retos del presente. Esta transición, lo que es la reorganización del tiempo de trabajo, el reto de la digitalización, la corresponsabilidad, la formación permanente, son hoy partes indivisibles de una misma ecuación, que es una ecuación que nos lleva a una pregunta central. ¿Cómo podemos construir un mercado de trabajo más sostenible y más humano en este nuevo contexto que estamos viviendo? Desde nuestra responsabilidad como Generalitat Valenciana, como autoridad laboral, como gestores de políticas para prevenir riesgos laborales, como impulsores de políticas activas de empleo, estamos trabajando en líneas de acción que se corresponden con esta nueva realidad. Apostamos por políticas activas que incorporan, evidentemente, la perspectiva de sostenibilidad, tanto en sectores emergentes como en aquellos que necesitan una reconversión digital, una reconversión ecológica. Entendemos que la economía verde ya no es una opción de futuro, sino que es evidentemente un camino necesario del presente y además es una importante oportunidad del empleo presente y del futuro. El favorecer la formación en competencias que permitan a las personas trabajadoras adaptarse a las nuevas formas de empleo, muchas de ellas ligadas a este cambio, a la eficiencia energética, a la gestión medioambiental o a la transformación digital sostenible. Promover modelos de empleo inclusivos y adaptados a la diversidad que tengan en cuenta la conciliación, el tiempo parcial voluntario, la desconexión digital y la mejora de la calidad de vida. Porque no se trata únicamente de reducir emisiones o de adaptar horarios, se trata sobre todo, y así lo entendemos, de dignificar el trabajo, de garantizar derechos y de cuidar a las personas en toda su dimensión, y la dimensión del trabajo es probablemente una de las dimensiones más importantes de cada una de las personas. Esto es algo que desde la Generalitat entendemos que tenemos que defenderlo con claridad y con compromiso. El Congreso que hoy inauguráis aborda un amplio abanico de temas que tocan aspectos esenciales de presente y de futuro del mundo del trabajo. La duración del tiempo de trabajo, su relación con el impacto ambiental, las formas de organización del tiempo laboral, sus efectos sobre la salud física, mental y climática de nuestras sociedades, el trabajo a tiempo parcial como opción o como imposición, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres como base de una sociedad más justa, la digitalización y el derecho a la desconexión, que nos obligan a revisar el concepto mismo de lo que es la jornada de trabajo, y la reducción del tiempo de trabajo, que puede ser una estrategia, pero fundamentalmente para aumentar el bienestar, reducir la huella ambiental del trabajo y, al mismo tiempo, entendemos, generar nuevas oportunidades de trabajo y empleo. Estos debates, que son sin duda jurídicos y técnicos y científicos, son también profundamente sociales. Y ahí, evidentemente, el papel de la Generalitat es reconocernos como un agente activo del cambio en esa obligatoria y permanente colaboración público-privada y en este diálogo con la comunidad científica y con la sociedad general, que es un mandato obligatorio para cualquier administración. Nuestra función no es meramente gestionar, entendemos que es ser correa de transmisión entre la sociedad que somos en este momento y la sociedad que queremos ser. Escucharos a los que investigáis, a los que legislan, a quienes representan a las personas trabajadoras y empleadoras es parte esencial de ese camino. En este sentido, congresos como el que hoy celebráis deben de convertirse en espacios de reflexión crítica y de compromiso. Lugares donde se construyen respuestas que evidentemente van a ser complejas, pero los problemas es que son complejos. Y eso en un tiempo en donde a menudo se tiende a simplificar lo que es profundamente estructural y en lo que tenemos que pensar de manera absolutamente necesaria es en el cambio estructural que hace falta. Permitidme concluir con una reflexión. El cambio climático nos desafía, evidentemente, a una transformación global,
pero evidentemente, como todo cambio, nos brinda también la oportunidad de repensar nuestro sistema desde sus propios cimientos. Nos invita a concebir una nueva organización del trabajo mucho más equilibrada con nuestro entorno, más respetuosa con el tiempo de las personas y más justa para las generaciones futuras, que es fundamental en los que creo yo que tenemos que pensar y el legado que les tenemos que dejar. En nombre de la Generalitat Valenciana, reafirmamos nuestro compromiso con todas iniciativas como esta que contribuyan a hacer del trabajo un derecho sostenible, inclusivo y digno para todos y todas. Os agradecemos sinceramente que hayáis contado con nosotros y os deseamos un congreso tan estimulante como necesario en Valencia en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias, vicerrectora. Gracias por la hospitalidad de la Universidad de Valencia. Muchas gracias, obviamente, a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y, en especial, a su presidenta por esta gentil invitación a inaugurar este congreso, que es, obviamente, pues, el congreso más importante de todos los que se celebran y se dedican al derecho del trabajo y la seguridad social en el conjunto de nuestro país. Y, además, me da el honor de compartir la mesa con el presidente del CES, Antón Costas, persona por la que siento gran admiración y con la que trabajo por razones obvias, codo a codo. Y además, bueno, pues con Antonio, que pues hace 7 meses comenzamos una intensa relación por circunstancias muy desafortunadas, pero una relación que prueba que el diálogo institucional, cuando uno tiene los objetivos claros, que era salvar el empleo y las dificultades que el suceso trágico de la Dana trajo a Valencia, bueno, pues está por encima de cualquier otra consideración de tipo político o de cualquier otro tipo. Así que es un placer, y hacerlo además delante de un público tan cualificado de profesores, profesoras, investigadores y compañeros, en definitiva, y compañeras que nutren afortunadamente día a día la ejecución de lo que el Ministerio pretende llevar a cabo, ¿no? Incluso, bueno, pues veo entre el público a Maravillas Spin, que, como sabéis, pues ha sido una gran colaboradora de los primeros años del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Bueno, yo me gustaría alabar además la gran oportunidad de la Asociación Española de Derecho al Trabajo y Seguridad Social de hacer el Congreso en Valencia. Y me gustaría trasladar, y aprovechar que estoy aquí para trasladar al conjunto de las valencianas y los valencianos, una vez más, mi solidaridad, el compromiso del Gobierno de España con la terrible tragedia y los destrozos que causó pues un fenómeno meteorológico extremo, una evidencia de lo que supone el cambio climático, y que además se cumplen, creo, 7 meses en este mismo momento. Fijaos, yo creo que la Dana da, en primer lugar, idea de la capacidad que el derecho al trabajo y la elaboración del mismo sobre parámetros más vinculados a la seguridad y el mantenimiento del empleo tiene la capacidad de hacer en las circunstancias más terribles, como señalaba Antón Costas. Cuando se produce este extraordinario suceso, afortunadamente, la legislación laboral española estaba en absolutas condiciones de frenar el impacto. Me estoy refiriendo, obviamente, de frenar el impacto en el empleo y en el impacto en el sistema productivo. El despliegue de los ERTE de fuerza mayor, que estaba perfectamente diseñado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, nos permitió desplegarlo de manera inmediata. El único ajuste que le hicimos, y ya sabéis, aquí a mi juicio era innecesario, pero sí en la medida de que podía contribuir todavía a la velocidad en el reconocimiento de los ERTE, pues lo hicimos sin ningún problema, fue prescindir del informe previo de la inspección como condicionante, ¿no? Un informe que, en todo caso, como sabéis, está ya limitado por la legislación a un plazo máximo de 5 días. Por lo tanto, logramos desplegar los ERTE en un periodo récord, con la colaboración de la Autoridad Laboral Valenciana. Llegamos a tener en ERTE 33.736 trabajadores, y hoy
7 meses después, tenemos cobrando prestaciones derivados de ERTE por fuerza mayor 2.570 trabajadores. Es decir, más del 92% de los trabajadores que encapsulamos durante la peor fase. Quiero decir que aquí había una diferencia fundamental con lo que ocurrió en la pandemia. En la pandemia fue un cierre técnico, digamos de alguna manera. Todo era una película distópica donde nadie aparecía en las calles, pero todos los edificios funcionaban, los circuitos estaban conectados, y aquí fue la destrucción física, pero física, de buena parte de sectores productivos, con mucha afectación, por cierto, a la pequeña y mediana empresa e incluso a la propia dimensión de las instituciones, ¿no? Bueno, 3 oficinas de empleo desaparecieron directamente en ese momento, ¿no? Además, como sabéis, el Gobierno puso en marcha, a efectos de paliar los daños que la DANA había provocado, un plan de empleo bastante pionero, porque se reconoció directamente a los ayuntamientos su gestión, motivó la contratación de más de 3.000 personas, de más de 3.100 personas, y se le dio un objetivo mixto. Y esto era un elemento importante, era utilizar la política de empleo no en su sentido tradicional, sino para buscar formación y primeras experiencias en tareas que tuviera que ver con la reconstrucción del territorio, que estaba obviamente en unas condiciones lamentables detrás de ese suceso. Bueno, hoy en día esos contratos vinculados a los 50 millones que el Estado invirtió para la reconstrucción de las zonas afectadas están plenamente operativos. Hemos reducido, insisto, casi un 92,5% la gente que estuvo en ERTE en los primeros momentos a los que están ahora, donde apenas quedan, insisto, 2.500 personas. Y hemos logrado un elemento que, a mi juicio, también demuestra mucho que este derecho del trabajo, esta capacidad de establecer instituciones garantistas que fomentan la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del puesto de trabajo, es un éxito desde el punto de vista del empleo, porque en abril de 2025 Valencia no solo no ha visto incrementado su paro registrado, sino que lo ha bajado en más de 5.000 personas y hemos conseguido empleos por encima de las 5.000 personas. Es decir, que después de una fractura radical en el funcionamiento habitual de la institución del mercado de trabajo, donde una se podría esperar pues un verdadero catástrofe también para el empleo y la política económica, los datos nos demuestran que ha sido justo al contrario. Valencia, de hecho, en los últimos 2 meses se ha situado entre las comunidades autónomas que más ha logrado bajar el paro registrado frente, insisto, aunque hace solo 7 meses vivió esta tragedia terrible. Tragedia terrible, y yo creo que por eso también es importantísimo acudir es tan oportuno este debate y que el Congreso se dedique a esto, que obviamente no se puede negar. Yo creo que el cambio climático es una realidad con la que puedes convivir o la que puedes orillar a riesgo de que te lleve por delante. Porque lo que ha ocurrido en Valencia es la muestra clarísima de la ferocidad del cambio climático en el que estamos inmersos y de los daños devastadores en vidas personales que causa. Buena parte de esos daños que se producen en Valencia son daños asociados al trabajo, son daños asociados a gente que iba y venía, se desplazaba a sus fábricas que fueron objeto de las inundaciones, oficinas, es decir, que por lo tanto también hay que verlo desde esta perspectiva laboral. Como sabéis, además, al margen de los ERTE, que era un diseño que el Ministerio tenía ya previsto para hacer frente a elementos de fuerza mayor, como este que ha sucedido aquí, aprovechamos la catástrofe, en el sentido, si eso se puede decir, pero bueno, de sacar algo positivo de ahí. Yo creo que ahí se demostraron, a mi juicio, 3 elementos, me atrevería a decir, que fue lo que nosotros intentamos suplir a través de una intervención mediante una norma de urgencia. Si os fijáis, yo creo que un primer elemento era el desconcierto sobre qué hacer. Es decir, ¿qué hacían? Estoy hablando de trabajadores y empresarios. ¿Cómo afrontar una catástrofe de semejante naturaleza? La sensación de inseguridad, agobio y desconcierto de gente que tenía que ir a trabajar y que no sabía qué tenía que hacer
si arriesgarse a ir por una carretera que no sabemos en qué condiciones estaba, o si no ir le podría llevar consecuencias negativas laborales, que obviamente son decisiones pequeñas, pero que tienen un impacto importantísimo de ansiedad en la gente que las tiene que tomar, porque en última instancia, si esto no se regula, se deja en manos del trabajador una cuestión de tanta enjundia como decidir, voy por una carretera anegada por miedo a que sufra represalias o que tenga alguna consecuencia negativa, o mejor me quedo en mi casa, pero mañana soy un felizmente despedido, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta ansiedad se demostró muy bien. Entonces, nosotros hicimos, como bien conocéis, 3 cosas fundamentales. Los llamados permisos climáticos, pero realmente permisos remunerados que vinculan la posibilidad del trabajador de ausentarse sin pérdida de garantías al estado de las comunicaciones, al estado de las vías, a la imposibilidad de llegar, en definitiva, al puesto de trabajo por las razones posibles o cuando no hay posibilidad de poner en marcha el teletrabajo. Algo, por cierto, que mutatis mutandi volvimos a utilizar el día del apagón, aunque este tuvo mucha menos incidencia. Y si os fijáis, además, ahí se establece una frontera entre cuándo empieza el permiso y cuándo es razonable que los ERTE empiecen ya a ser un fenómeno de funcionamiento normal. Porque, claro, cuando se producen fenómenos meteorológicos muy adversos, pero muy concentrados en el tiempo, y hemos vivido algunos, sobre todo en Cataluña, claro, la idea de incorporar a alguien en un ERTE por unas horas tiene un coste de gestión, tiene un coste de aplicación que es muy difícil de conllevar en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que los permisos climáticos, que no son en sí mismos una medida de seguridad y salud laboral, pero que contribuyen de manera decisiva a garantizar la integridad de las personas trabajadoras que se ven afectadas por estos elementos, y luego otras figuras adicionales. ¿Qué hacer? Pues yo creo que una cuestión, incorporamos, como sabéis, los protocolos para que la negociación colectiva tenga que negociar qué sucede cuando una empresa está afectada por un fenómeno meteorológico extremo y que tengamos la capacidad de hacer un protocolo en la negociación colectiva. Por cierto, en la conferencia sectorial de hace apenas de la semana pasada, ¿no? Introdujimos que en las partidas destinadas a formación para la negociación colectiva y el diálogo social se incorporen expresamente formación en materia de protocolos medioambientales en el ámbito de la negociación colectiva. O lo mismo hicimos incorporando al patrimonio de derechos de la representación de los trabajadores en la empresa la información sobre catástrofes meteorológicas. Ya como sabéis, antes habíamos actuado en otra vía, fundamentalmente la de los golpes de calor y el cambio del reglamento de lugares de trabajo, la llamada negociación colectiva verde que impulsamos en el debate de la presidencia europea de España, la estrategia de seguridad, o estamos incorporados en también intentar combatir el cambio climático. O sea, no solo defenderte frente al cambio climático, sino combatirlo con instrumentos laborales. Movilidad sostenible, condicionamiento de las emisiones empresariales, digamos, una racionalización de los espacios productivos para que también colaboren a reducir el impacto del cambio climático. Que el impacto del cambio climático afecta, hay un dato demoledor que todos y todas conocéis de la OIT, afecta al 70,9% de la fuerza laboral mundial. Los excesos de calor por estrés térmico matan a 19.000 personas en el mundo al año. Es decir, que por lo tanto es un fenómeno de proporciones descomunales, no es un fenómeno episódico, no es una cosa excepcional, es una cosa sistemática que ocurre permanentemente. Y antes de que me quede sin tiempo, voy a hablar del tiempo, porque, por cierto, si el cambio climático afecta al 70,9% de la fuerza laboral en el mundo, la OIT también da un dato muy significativo, y referido a 2016, que es el último dato que yo tengo controlado donde se hace este informe, que es que los excesos de jornada también provocan muchos problemas laborales. De hecho, matan a 745.000 personas al año por cardiopatías o dolencias relacionadas con trabajar más de determinado número de horas a la semana.
Y esto lo digo desde una visión clásica de la jornada, como vinculada a la salud, pero ahora también lo digo desde la necesidad de que la jornada tiene que ser reducida por otro tipo de motivos. Ya sabéis que este es un proyecto en el que el Ministerio de Trabajo y Economía Social está volcado, ya ha pasado todos los trámites previos dentro del Gobierno, el informe del Consejo Económico y Social del que hablaba Antón, y queda la negociación parlamentaria que, bueno, pues si nada hasta aquí ha sido fácil, de la negociación parlamentaria en adelante tampoco lo sé, pero tampoco lo va a ser. Pero bueno, estamos acostumbrados a superar grandes récords, grandes retos. Pensad, siempre lo digo, que una reforma laboral de tanta enjundia como la de 2021 la sacamos gracias a un voto de un diputado del Partido Popular que él dice que se confundió, pero que quiso salvar a la clase obrera de España. Entonces, estoy convencido que este reto también lo superaremos. Y fijaos, algunos elementos sobre la reducción de jornada. Es un proyecto completo e insuficiente. Y voy a decir completo e insuficiente porque es un proyecto que, como sabéis, tiene 3 áreas fundamentales de intervención normativa: la reducción de jornada en sentido estricto, el desarrollo de la desconexión digital y tiene una modernización de la aplicación del registro horario. Es un proyecto que no establece un mecanismo de acompañamiento propio para las pequeñas y medianas empresas, y no porque los autores del proyecto lo hayan olvidado, sino porque este fue uno de los debates en la Mesa de Diálogo Social, que se detuvo durante más de 11 meses, como bien conocéis, y no fue posible incorporar a la patronal. Si habéis visto los últimos sucesos con la patronal, entenderéis que no era el clima más evidente o más propicio para alcanzar un acuerdo en esa fractura entre COE, PYME y las elecciones que debían superarla, ¿no? Pero aún así, siempre hemos dicho que es un proyecto que necesariamente en el ámbito parlamentario tiene que tener en cuenta las particularidades de un componente esencial que era la pequeña y mediana empresa. De hecho, como sabéis, también el Ministerio había hecho elementos y propuestas concretas en este sentido, ¿no? Porque yo creo que la pequeña y mediana empresa obviamente tiene que estar reflejada en el proyecto de ley de jornada, como la pequeña y mediana empresa, por cierto, tiene que estar reflejada en muchos otros sitios, ¿no? Porque hay algunas anomalías, ahora que estoy en un foro de laboralistas especialistas, pues hay muchas anomalías que tienen que ver también con la representación de la pequeña y mediana empresa o la sistemática exclusión de patronales más representativas en algunas comunidades autónomas de los órganos donde se ve con completa naturalidad la participación de los sindicatos más representativos de comunidad autónoma. Es decir, que eso también es un elemento que hay que resolver. Y realmente esto que tiene que ver con la jornada nos retrotrae a un debate clásico. Es como si nada se hubiera movido. Yo iba a decir desde el debate de 1983 que redujo la jornada a 40 horas, pero yo casi diría que los argumentos en contra de la reducción de la jornada son casi los mismos que se ponían frente a los huelguistas de la canadiense. Yo, de hecho, no en un ataque de nostalgia, sino de lucidez, intenté buscar como algo que me reconfortara frente a estos debates que parecían detenidos en el tiempo. Y me tuve que volver a leer a un profesor que yo siempre he admirado mucho y que escribió un libro que todos conoceréis magníficamente, pero dije, voy a aprovechar además el Congreso de la Asociación para hacer un homenaje a este libro de Manuel Ramón Alarcón, que se llamaba La ordenación del tiempo de trabajo, que es de finales de los años 80 y que ya establece buena parte de esos debates de tránsito de la jornada de un sitio a otro. Porque decir en algunas posiciones maximalistas que he llegado a oír que la jornada máxima legal de trabajo no se puede reducir por la ley, sino solo por la negociación colectiva, es una inconsecuencia de tal naturaleza. Algunas veces he llegado incluso a oír que esto podría ser inconstitucional, que reducir la jornada legal en el Estatuto podría estar en contra de la Constitución, que contiene un mandato expreso, por cierto, al legislador a que regule y limite la jornada. Y, de hecho, en este libro de Manuel Ramón dice que la transformación de la jornada en objeto de regulación legal
Es un proceso, es uno de los primeros procesos históricos que se da en la conformación del derecho del trabajo. Y él recuerda que la ley Benot precisamente contenía disposiciones en materia de limitación de la jornada para mujeres y niños. Es decir, veo al profesor Palomeque, que también nos ha explicado muchas cosas sobre esto, y por lo tanto parece una carencia de sentido absoluto afirmar esto así de manera tan abrupta. En definitiva, yo creo que reducir la jornada en España es una gran oportunidad. La jornada media en este país son 38,2 horas. En Valencia, por ejemplo, no llega a ser una hora por encima. En Valencia está en 38,4 horas la jornada media. Es una manera de incrementar la productividad, de ganar en el bienestar de los ciudadanos, que no solo no pueden perder la vida intentando ganársela, otra cita que volví a rememorar de Alarcón Caracuel, y es una medida muy importante para el sistema productivo español, que esto me gustaría decirlo claramente. No solo la productividad tiene el suficiente margen para permitirse una reducción de jornada tan moderada. Os recuerdo que hace más de algunas décadas, yo, por ejemplo, fui una persona que milité en el movimiento de reducción de la jornada a 35 horas semanales. No solo tenemos capacidad para permitirnos ese margen de mejora, sino que podemos hacerlo sin ningún inconveniente. Porque por muchos análisis sesudos que se hagan, si alguien quiere decirle al conjunto de los ciudadanos de este país que en plena época de inteligencia artificial, donde yo he logrado hacer este trayecto entre la estación y la universidad simplemente dando una orden de voz a mi móvil, o cómo se recogen hoy las cosechas, se trabaja en los despachos de abogados. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, cuando estaba haciendo la tesis, hacer un buen estudio de recopilación jurisprudencial llevaba horas y horas de trabajo en biblioteca. Había que triturarse esa cosa Aranzadi, que era horrorosa, y coger varias sentencias buenas podía ser el trabajo de un profesor universitario durante meses. Hacer un estudio de convenios con ese BOE, intentando ver a ver dónde encontraba uno una cosa, tenía que hacer mecanismos memotécnicos de identificar dónde estaban normalmente, en qué artículos, los sitios. Bueno, si alguien me dice que hoy, unas décadas después de eso, no tantas, porque se nota que yo hace no tanto de eso, pero de unas décadas después de eso, la productividad en este país sigue siendo exactamente la misma, pues no tiene ningún sentido. Lo que ocurre en España, y lo voy a decir de manera clara, es que hay un incumplimiento sistemático de la normativa en materia de tiempo de trabajo por las carencias que el registro actual y por la falta de disuasión de las sanciones actuales de la inspección en materia de trabajo. Nosotros hicimos una inspección en las 4 consultoras grandes españolas de gran dimensión, y la sanción para una de ellas, no voy a decir el nombre, pero si imagináis el nivel de facturación de cualquiera de estas empresas anual, pues fue 700.000 euros. Obviamente, los excesos de jornada de profesionales liberales en tu consultora en un mes gestionan o provocan beneficios muy por encima de los 700.000 euros. Por tanto, hay poca disuasión en esas sanciones, y luego hay un efecto que no sé si el profesor Costas coincidirá conmigo o no, pero buena parte también del debate de la productividad en España está lastrado precisamente por el uso irregular del tiempo de trabajo, y lo voy a explicar. Las empresas malas, cuando tienen la salida del exceso de horas, cumplen, son productivas, cargando sobre las espaldas del trabajador horas extraordinarias, jornadas inagotables, en lugar de invertir en tecnología. Si ante la decisión de automatizar una parte de mi producción para hacerla más rentable y productiva, puedo decirle al tipo que trabaja para mí, quédate 3 horas más, pues esas 3 horas más es una ganancia de productividad que se hace a costa de la salud laboral de las personas trabajadoras, y que no tiene ningún beneficio para el sistema productivo, porque de alguna manera lo que hace es incentivar las peores prácticas. Por lo tanto, yo creo que el proyecto de reducción de jornada, que está en la fase parlamentaria, donde las personas, los grupos parlamentarios tendrán que decidir si apoyan a 12,5 millones de personas que todavía esperan esa reducción, o se ponen del lado de intereses partidistas, pero yo creo que deja claro que es imprescindible. Y termino con esto. 12,5 millones de personas trabajadoras aún trabajan por encima de las 37 horas y media. Muchas otras por debajo, como bien sabéis. ¿Qué quiere decir eso? Que la negociación colectiva, tras 41 años, y bien que lo siento, no ha logrado
articular una rebaja general de la reducción de jornada en todos los sectores productivos. Y se puede decir, no, es que hay sectores productivos donde eso es imposible. No puede ser. O sea, no puede, a las personas de este país no se le puede decir que si trabajas en la hostelería o el comercio, tu vida tiene que ser necesariamente un desastre, se te niega la conciliación, tienes que salir tarde, llegar a cualquier hora a tu casa y estar todo el día trabajando, porque el comercio es lo que tiene, amigo, porque la hostelería es lo que tiene. Por lo tanto, es una medida también de igualdad, de conceder derechos a personas que no han logrado conquistarlos, entre otras cosas, porque no han tenido capacidad sindical suficiente para operar en esos sectores por muchas razones, porque tampoco es una cuestión sectorial. El convenio de la hostelería de Navarra está por debajo de las 37 horas y media. Y el convenio de la hostelería de Toledo no lo está. Es decir, por lo tanto, estamos hablando también de equilibrios de poder en las unidades de negociación. Y no se le puede decir a 12 millones y medio de personas que trabajar menos a la semana en cómputo anual es solo un derecho que tienes. Si eres empleado público, trabajas en la banca, en una gran tecnológica o en una industria asentada del metal, porque no puede ser que la ley no apoye a aquellos sectores que no han tenido la capacidad de llegar a esa reducción de horas. Porque esta reducción de jornada, y voy a terminar con una cita de Alarcón, es precisamente la reducción de jornada de la que él hablaba y que dice, y él decía una cosa que obviamente hoy se entiende clásica, pero que tiene mucha importancia vista no sé cuántos años, ¿no? 27 años después, casi 3 décadas después, él dice, en efecto, o a ver si lo veo bien, porque aunque soy muy joven, cada vez veo menos. Y soy coqueto y no me quiero quitar las gafas. Pero tan importante o más que ello, que la acción protectora tal, el tema de la jornada de trabajo ya no se sitúa tanto en un contexto de protección de los derechos individuales básicos de los trabajadores singulares, a la salud, al descanso, cuando por una parte en el de la protección de derechos más avanzados, en el sentido de posteriores a la consecución de los básicos, el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación sobre el reparto entre tiempo de trabajo y tiempo libre. Es decir, la jornada ya no es, y lo sabéis desde hace muchos años, un mecanismo para salvarnos la vida. Es un mecanismo para poder tener vida. Y esa vida la tiene que tener el señor que trabaja en la Administración General del Estado y la señora que trabaja de cajera en un supermercado. Y esta medida radicalmente democrática desde este punto de vista, que es una gran noticia para el bienestar de las personas trabajadoras y que contribuirá a incrementar la producción en nuestro país, creo que debería ser aprobada cuanto antes y al menos yo intentaré hacer todo lo posible para que así suceda. No sin antes mostrar mi agradecimiento fervoroso por haber podido intervenir en este lugar tan singular y bonito con esa mujer destacada, como decía el profesor Costas, y además ver que se acaba de incorporar al auditorio el profesor también Rodríguez Piñero, al que creo que se le hace un homenaje en estas jornadas y al que yo me sumo de primera mano. Muchísimas gracias a todas y a todos y suerte en el Congreso. Unas brevísimas palabras finales para cerrar esta mesa de apertura. En primer lugar, reiterarles la bienvenida, el agradecimiento y la felicitación a la asociación, a todos ustedes que se encuentran aquí, a las autoridades que están en la mesa. En nombre de la rectora, la profesora María Vicenta Mestre, que no ha podido estar aquí como hubiera deseado por motivos de agenda, pero que gracias a ese solapamiento de agenda pues me brinda la oportunidad y sobre todo el honor de poder estar en esa mesa de apertura. La verdad es que para mí es un honor estar en este congreso de la Sociedad Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y lo es por varias razones. En primer lugar, quiero felicitar muy sinceramente a la asociación, lo ha dicho su presidenta. Conseguir en el ámbito jurídico el reconocimiento de la utilidad pública, estoy segura que ha sido un camino muy difícil y desde luego supone el reconocimiento y la valía
de la asociación desde su creación en 1968. Creo que todos ustedes deben de estar muy contentos, pero también la universidad, y en la medida que es nuestro Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es una referencia en la materia. Estamos orgullosos de que la asociación haya recibido este reconocimiento tan necesario. Además, esta asociación reúne esa característica tan singular y tan necesaria de aglutinar, estaba un poco viendo la lista de los inscritos, a todas las profesiones que pueden estar dentro del ámbito del derecho del trabajo, ¿no? Desde la dimensión académica, judicial, inspectora, por supuesto, el ejercicio de la profesión. Entonces, la buena salud de la asociación pues, asegura también una trayectoria excelente del derecho del trabajo. Abrimos ahora la edición número 35 del Congreso. Es un número muy significativo, da buena cuenta de la salud que tiene esta asociación y también dentro de lo que es la edad universitaria, de la juventud relativa, en los términos juventud de la universidad y de los profesionales del derecho, pero de esta asociación. Es para la Universidad de Valencia un verdadero placer poder acoger el Congreso por segunda vez, lo decía su presidenta. La primera vez que se celebró en esta universidad fue en el año 2000. Entonces se eligió el tema de las relaciones laborales en las administraciones públicas, que era un tema que en ese momento era puntero. Y también ahora, 25 años después, tenemos la alegría de volver a tener al Congreso aquí, en esta sede emblemática de la Universidad de Valencia, que es nuestro Paraninfo. Es el lugar donde se celebran todos los actos institucionales más relevantes. Aquí es la apertura de curso, aquí es la toma de posesión y, por supuesto, aquí tenía que ser la apertura de este Congreso. Y en esta segunda ocasión que la asociación nos visita y que todos ustedes están con nosotros, pues el tema ya se ha puesto de relieve, es también un tema central, desde luego para el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social, pero de manera transversal para cualquier disciplina jurídica o de cualquier otro ámbito, me atrevería a decir. Sin embargo, si me lo permiten, y aunque ya se ha señalado, me gustaría detenerme en ese subtítulo que pone en solidaridad con Valencia, para agradecerles muy sinceramente a la asociación esa sensibilidad de tomar en consideración, en ponerlo de relieve, incluso en el programa. Ya se ha dicho que hoy, precisamente, hoy, 29 de mayo, porque fue el 29 de octubre, hace 7 meses que sufrimos un golpe muy doloroso para toda la sociedad valenciana, doloroso en todas las dimensiones y con una palabra que es imposible de expresar. Necesitaremos mucho tiempo para recuperarnos, pero desde la universidad quiero agradecer expresamente a la asociación y, en concreto, a la Junta Directiva, que ante esa duda de si se celebraba el Congreso y se celebraba en Valencia, pues decidieran venir aquí, decidieran seguir teniendo esta sede también para seguir visibilizando que en Valencia se hace ciencia de excelencia y que, a pesar de que hemos sufrido un duro golpe pues, como sociedad y con el apoyo de todas y todos, pues seguimos saliendo adelante. Quiero dar las gracias pues, a la Junta Directiva y también reconocer el excelente trabajo y el arduo trabajo que hay detrás siempre de este tipo de congresos que han realizado los compañeros del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, los profesores Sala, Hugo Erlich, el director del departamento, el profesor Altés, la secretaria, la profesora López Terrada y, en general, todos los compañeros y compañeras de este departamento que han hecho posible que nos encontremos aquí, y también a todos los integrantes de la asociación, porque tener más de 300 inscripciones, pues la verdad es que es un logro y nos sentimos orgullosos de que todos ustedes se hayan animado a venir hasta aquí y les damos las gracias por ello. Evidentemente, ya se ha puesto de relieve la cuestión de tiempo del trabajo y cambio climático. Es tema clásico, tiempo del trabajo. No voy a hablar yo de esto estando entre especialistas en la mesa y en la sala, pero es un tema clásico en el ámbito del ordenamiento jurídico y las primeras reivindicaciones obreras, las primeras intervenciones normativas, precisamente en este contexto, hablaban de esta cuestión. Pero a pesar de todo el trabajo que se ha venido realizando, de todo el esfuerzo que se han hecho desde el ámbito del derecho laboral, pues hay muchas cuestiones, alguna de las cuales ya se ha puesto de relevancia en la mesa de apertura, que siguen siendo necesario abordar desde los especialistas, desde los expertos. Decía el profesor Alonso Olea que el derecho del trabajo constituye una atalaya privilegiada desde la que analizar las fuentes del derecho. Yo creo que más que las fuentes del derecho sería una atalaya para analizar todo el derecho. El conjunto de las ramas del ordenamiento jurídico necesitan de esa reflexión
que realizan los y las laboralistas. Y así se ejemplifica en el tema que ocupará el ámbito central de este congreso, que es el ámbito del cambio climático. Ya se ha dicho por parte de los ponentes anteriores que el cambio climático pues, tiene que ver con prevención de riesgos laborales, con mecanismos de reestructuración, con las formas en las que se va, en las que se viene del trabajo, decía el secretario de Estado, pero tiene que ver también con muchísimas otras cuestiones, con cuestiones que al final reconduce con los que son los pilares esenciales con los que trabaja el derecho, con los que necesariamente tiene que trabajar el derecho y muy en concreto el derecho laboral, con las personas, cómo viven y cómo trabajan las personas, con la internacionalización, es decir, con un derecho del trabajo que ya no es nacional, que es global y que ahí el cambio climático va a tener una significación muy importante, con la digitalización y la tecnificación, cómo va a afectar al ámbito del derecho del trabajo y también el consumo que supone en cuanto a fuentes, pues toda esa utilización de la inteligencia artificial, de las redes, etcétera, que impactará también en el cambio climático y, cómo no, en el ámbito de la sostenibilidad. La sostenibilidad, cuando hablamos de empresas que sean sostenibles, que necesariamente sean sostenibles no solo económicamente, sino desde un punto de vista también ecológico y desde un punto de vista humano. Esos 4 pilares que aúna el derecho en sus distintas disciplinas pues aparecerán a lo largo de este congreso cuando todos ustedes hablen pues, del tiempo parcial, de la necesidad de desconexión, de esa materia que nos interesa a todos, la reducción de la jornada, no solo a esos 12 millones de los que hablaba el secretario de Estado, ¿no? sino al conjunto de la sociedad, porque trabajar menos y mejor es una cuestión, en mi opinión, de igualdad, pero sobre todo de justicia social, ¿no? He visto en el programa también que se toma en consideración aspectos que son fundamentales y que se abordan en este vicerrectorado, como la necesidad de una formación permanente, ¿no? El reciclaje continuo en el ámbito del trabajo y también cómo aprovechar todos esos nuevos mecanismos que tenemos para tener un trabajo que sea más productivo, pero menos invasivo a nivel humano. Yo no quiero entretenerme más, estoy segura que las conclusiones finales que se recogerán en la tradicional declaración que luego la sociedad pone a disposición, pues servirán obviamente para que evolucionen y para que reflexionen todos los operadores jurídicos, para que se realice esa transferencia que desde el ámbito del ordenamiento jurídico laboral es tan necesaria para la sociedad y para que todos podamos continuar avanzando. Quiero darles muy sinceramente las gracias a todos los participantes, la enhorabuena a la organización y a la asociación, desearles que disfruten el congreso, también que visiten Valencia y aprovechen su estancia aquí, porque es una ciudad preciosa, y desearles los mayores éxitos, porque estamos seguros que todos los logros de este congreso revertirán en el beneficio de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.